ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Estamos de vuelta con ustedes hoy, jueves 12 de mayo 2016, con el inicio del mes de Sha'ban. Nos acercamos cada vez más al mes sagrado de Ramadán. Entonces estamos de vuelta con ustedes para, inshallah, plantear algunas preguntas relacionadas con el ayuno de Ramadán que ustedes nos plantean y también otras preguntas de otros temas, como siempre, relacionados con el Islam y relacionados con ese campo del conocimiento que es el fiqh o la jurisprudencia islámica. Para ello, para aclarar conceptos y contestar a sus preguntas, tengo el placer de dar la bienvenida a Mohamed Said Alil. Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Como siempre, ambos estamos dispuestos a contestar las dudas que ustedes nos envían y aquellas, si quieren, plantear también por teléfono en directo. El teléfono es el siguiente, que es el 911 73 02 51, y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y si lo prefieren también nos pueden seguir en la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com/consultas islámicas. Ahí nos pueden enviar mensajes por privado. Hermano Mohamed Said, empezamos con algunas preguntas. Tenemos preguntas muy diversas hoy, así que inshallah empezamos con una pregunta que nos plantea una hermana, que es Amina. Nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, quiera Allah enaltecido y exaltado sea recompensaros por la maravillosa labor de vuestro canal. No os imagináis lo importante que es para los musulmanes de habla hispana el poder aprender y entender mejor el Islam. Mi duda es la siguiente: tengo que recuperar todavía 5 días del mes de Ramadán pasado. Lo he ido retrasando para el invierno, ya que los días son más cortos y el ayuno más llevadero. Eso es una realidad y una verdad, ¿no? Pero entre una cosa y otra se me fue pasando el tiempo y ahora me veo que falta menos de un mes para este mes de Ramadán. Y nos dice: la cuestión es que estoy embarazada de 5 meses y este lunes intenté ayunar para recuperarlo, pero me fue imposible aguantar, y sé que es un pecado que llegue un Ramadán debiendo días del anterior. ¿Qué debo hacer en esta situación?, nos pregunta. Entonces ella faltó a ciertos días el mes de Ramadán del año pasado, 5 días en total, y por lo tanto fue atrasando un poco esa recuperación hasta que llegó este mes ya casi, y ahora ha descubierto que está embarazada. ¿Cómo puede enmendar esta situación? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Las mujeres sabemos que cuando tienen el periodo, la menstruación, la regla, o están en la situación o el estado del puerperio, el nifas, pueden faltar al ayuno y a la oración, ¿no? Islámicamente es una misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, es una facilidad que Allah subhanahu wa ta'ala asignó a las mujeres en esa situación, que suelen ser días de ciertos dolores, ciertas molestias, cambios hormonales que no están, y también pérdida, ¿no?, de fuerza y pérdida de energía a través de ese sangrado. Por lo tanto no es compatible con el ayuno. Y luego, pasado el mes de Ramadán, tienen una franja de recuperación a lo largo de los 11 meses hasta la llegada del siguiente Ramadán. Ummuna Aisha radiyallahu anha, nuestra madre Aisha, la madre de todos los creyentes, la mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nos dice en un hadith auténtico, según la narración, que ella retrasaba la recuperación de su ayuno hasta el mes de Sha'ban, que es este, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayunaba mucho
Entonces, ella tenía en cuenta, ¿no?, las necesidades del profeta, la atención a su marido, al profeta Moisés como esposo a lo largo de todo el año, y ya que él dedicaba la mayor parte del tiempo al ayuno en el mes de Sha'ban, ella aprovechaba y recuperaba esa deuda en Sha'ban para coincidir con él. Esto lo aportan nuestros sabios como argumento para darnos a entender que sí se puede retrasar esa deuda. Las mujeres tienen digamos, la opción, tienen la libertad de devolver ese ayuno pendiente, esa deuda pendiente a lo largo de los 11 meses. Es preferible que se haga lo antes posible, pero tienen la posibilidad y tienen el permiso de retrasarlo hasta el mes de Sha'ban, teniendo siempre la intención de recuperarlo. Aquí la hermana le ha surgido otro imprevisto, otra excusa jurídica, que está embarazada y que ha intentado ayunar durante estos días y le ha resultado difícil, no ha podido llevarlo de la mejor manera, y su estado de embarazo es un estado que precisa, digamos, de unos cuidados determinados que igual pues no son del todo compatibles con el ayuno. La hermana aquí no está siendo negligente a la hora de que llegue otro Ramadán sin haber saldado la deuda, dado que tiene otra excusa jurídica. Aquí no lo ha retrasado por negligencia, sino aquí le ha surgido otra excusa jurídica, otro impedimento jurídico, que es el embarazo. Por lo tanto, espera, inshallah ta'ala, puede faltar este Ramadán al ayuno si su situación no se lo permite, y así junta el Ramadán de este año con los 5 pendientes del año pasado, y inshallah cuando se recupere, cuando dé a luz y cuando esté en buenas condiciones y pueda recuperarlo antes de que llegue el siguiente Ramadán, recupera la deuda ayunando día por día, inshallah ta'ala. Inshallah. Nos pregunta también acerca de Ramadán, del ayuno de Ramadán, Hajar, que nos expone su situación de la siguiente forma. Dice: Assalamu alaikum, quisiera hacerles una pregunta. Cuando era pequeña me operaron ya que tenía un tumor, y por lo cual me tuvieron que extirpar un riñón. No. Por lo cual quisiera saber si debo o no ayunar Ramadán, ya que al tener un solo riñón debo estar siempre bien hidratada, nos añade. Además, este verano estaba embarazada y tenía embarazo de alto riesgo por esta situación, por su riñón, y me dijo la matrona que no podía ayunar por mí y por el bebé. Entonces también quiero saber si en caso de que tenga que ayunar, si debo devolver el mes de Ramadán del año pasado. Gracias, nos dice. Aquí la opinión médica es crucial, ¿no? Tenemos que basarnos sobre el testimonio de los profesionales. Si el médico determina que según su estado de salud, lógicamente, bueno, al tener una situación crítica especial, ¿no?, de estar simplemente con un riñón, efectivamente necesita de mucha hidratación, y al estar embarazada y tener un embarazo de riesgo, islámicamente aquí la cosa está clara, prima su salud y hay que anteponer su salud y la salud del bebé por encima del precepto. Y aquí estamos hablando de una situación crónica, es una situación en la cual la hermana no tiene otra opción y no va a cambiar esa situación, porque va a seguir toda su vida en esa situación, con ese riñón. Entonces estamos hablando de una patología, si se puede decir, o estamos hablando de una situación de salud, o estamos hablando de condiciones físicas crónicas que son incompatibles con el ayuno. Aquí la hermana no puede ayunar, por supuesto, y no puede devolver la deuda pasado Ramadán, porque va a seguir en la misma situación, al igual que enfermos crónicos o personas de avanzada edad que no van a mejorar a nivel de su estado de salud. Aquí tiene la alternativa de la compensación económica, de pagar la cuota compensatoria, ¿no?, al fidya, ¿no?, que es la media del gasto en comida diario, gasto medio diario según su situación económica, ¿no? Si está bien económicamente, es lo que gasta ella diariamente en la comida en su casa, lo que gasta un individuo. No toda la familia. No toda la familia, sino ella, por ejemplo, y aquí en España lo tenemos calculado entre 3,5 € y 5 euros. 5 euros es la media básica, teniendo en cuenta un nivel intermedio, un nivel, digamos, básico. Si es una persona adinerada y digamos, el gasto medio de comida es superior a los 5 euros, por cada día tiene que sacar
inshallah ta'ala, esa fidia multiplicada por 30 días y se lo da a una persona necesitada o a varios necesitados, inshallah ta'ala, y esto le compensa la falta del ayuno y tiene la misma recompensa. Y ya entra en ashab al-ahdar, entra en las personas eximidas de la obligatoriedad del ayuno y tiene una excusa jurídica, inshallah ta'ala. Su situación de salud tiene que anteponerse, tiene que velar por su salud y por la salud del feto en este caso, y inshallah ta'ala que no se preocupe porque tiene también el ajr, tiene la recompensa del ayuno. Y en el Ramadán no nos limitamos única y exclusivamente al ayuno. El ayuno tiene su recompensa a través de la fidia porque lo está haciendo, compensándolo con un pago y con una ayuda a los necesitados, pero también se puede dedicar a la oración, a la recitación del Sagrado Corán, al dhikr y a hacer obras de caridad, de obras de bien y ayudar en tareas caritativas y solidarias, inshallah ta'ala. Inshallah, en el supuesto de que la persona que tenga que pagar esa fidia o recuperar sus días a través de la fidia, en este caso, compensar, no recuperar sino compensar, si esa persona es digamos, de unos ingresos muy bajos o una persona pobre, ¿cómo lo puede enmendar? Si no puede, por ejemplo, aportar por cada día esa cantidad de dinero que hemos mencionado, que es calculada según el nivel de vida aquí, o en cualquier sociedad, en cualquier, digamos, comunidad, ¿no? Aquí tiene que dar de comer a los pobres, ¿no? Tiene que dar de comer a los necesitados por cada día. Entonces puede hacer una comida, varios platos, digamos, y en torno a los cuales se van a juntar ese número de personas necesitadas. Puede llevar, por ejemplo, esa comida a la mezquita, 3 platos para 10 personas juntadas, ¿no? En torno a cada uno, ya son 30 personas, y así ha dado de comer a las 30 personas que le corresponde. El hecho es sacar, ¿no? esa fidia de alguna manera, si no tiene ningún recurso económico, si no puede ni siquiera con eso, inshallah ta'ala, lo puede retrasar hasta el momento hasta que cambie su situación económica, inshallah ta'ala, y lo recupere. Si estamos hablando de casos muy extremos, bi'idhnillahi ta'ala está eximida de responsabilidad porque no tiene ningún recurso, pero es una cuestión que puede cambiar con el tiempo. Es dar de comer a 30 personas acorde a nuestro nivel económico, y si no tenemos lo mínimo, ¿no? Lo mínimo podría ser simbólicamente un plato como de comida, como he dicho anteriormente, y invitar a 10 personas. Ya ha dado al tercio de lo que le corresponde. Si es todo el mes, pues 30 personas son 3 platos de comida, y eso creo que es una cuestión que se puede conseguir aunque estemos muy mal económicamente. Aquí se manifiesta el espíritu de compasión y de facilidad en el Islam, ¿no? Por supuesto, y aquí también Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos da esa alternativa de la compensación económica, es para reflejar esa solidaridad en el ayuno y también compensar esa facilidad, ¿no? Y esa misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala con nosotros, reflejándola en la ayuda de los más necesitados. Yo falto al ayuno porque Allah subhanahu wa ta'ala tiene misericordia conmigo por mi situación de salud y por mi estado, que no puedo llevar a cabo el ayuno, y yo también tengo que ser misericordioso con aquellas personas que son necesitadas y no tienen recursos económicos para afrontar el mes de Ramadán, que es un mes de abstinencia, y así es algo mutuo y es un reflejo del significado del ayuno. Aunque no esté ayunando, yo estoy sintiendo ese hambre y estoy ayudando a esas personas necesitadas, y así participo, inshallah ta'ala, en ese espíritu ramadeño, y al mismo tiempo me llevo la recompensa porque estoy haciendo una obra de caridad. Les recuerdo el número de teléfono si nos quieren llamar en directo, plantear sus preguntas aquí en vivo y en directo, es el 911 73 02 51, que es el teléfono que aparece en pantalla. Hermano Mohamed Said, antes de pasar una pregunta que nos plantea la hermana Serena, una pregunta también que ya nos han planteado varias veces a través de la página de Consultas Islámicas y hemos contestado sobre todo por escrito, ¿no? Que es acerca de cepillarse los dientes, enjuagarse la boca durante el día de Ramadán, durante el ayuno, si eso invalida el ayuno o no, brevemente, para así poder compartir este vídeo con ellos y la gente lo tenga claro. Cepillarse los dientes o enjuagarse la boca durante el día del ayuno no
invalida el ayuno en absoluto, porque el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digamos, se aplicaba el siwak, que es una manera, digamos, de cepillarse los dientes en su época. Utilizaba ud al-arak, ese siwak, que era un material que se utilizaba, ¿no? Una planta que se utilizaba para cepillarse los dientes y limpiarse la boca, y lo utilizaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lo largo de todo el año, y era sunna utilizarlo antes de cada wudu y antes de cada salah. Y lo hacía tanto en Ramadán como fuera de Ramadán. También se puede enjuagar la boca, porque a la hora de hacer el wudu se nos está permitido hacernos el enjuague bucal, que es al-madmada, que forma parte de la ablución ritual. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahí la recomendación o el consejo es que no exageremos mucho, para que no haya ese riesgo de tragar grandes cantidades. Pueden quedar restos, que es algo inevitable, y eso no se tiene en cuenta. Son ínfimos y no se tienen en cuenta. Por lo tanto, cepillarse los dientes durante la mañana o el día del ayuno es totalmente lícito y no invalida el ayuno. Enjuagarse la boca en el mismo juicio. Barakallahu, que como decía, Serena nos pregunta lo siguiente, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Con respecto a su respuesta en otros programas a los hermanos que hacen salat sentados, nos pregunta, porque lo hemos planteado aquí alguna que otra vez, o la atrasan. Nos pregunta: me ha surgido una duda, por el momento mantengo mi Islam, su condición de musulmana, porque es una persona que ha entrado al Islam, mantengo mi Islam oculto, solo mi familia más cercana sabe de ello. Esto es debido a que mi aprendizaje sobre el Islam ha sido lento y vivo lejos de la comunidad musulmana más cercana. Debido a ello temía cometer errores que podrían dañar la imagen del Islam, nos dice. La duda es que debido a ello a veces me es difícil hacer salat por su importancia, no abandona la oración, y he optado en ocasiones por hacerlo sentada. En mi auto, en su coche o en otros espacios semi-privados, con el razonamiento de que es preferible tener, inshallah, medio salat en su hora a un salat atrasado. Es lo que nos dice. Nos pregunta, sin embargo, me ha entrado la duda si hago bien o es mejor que lo atrase. De antemano, les agradezco por su excelente labor y ejemplo. Allah les recompense. Los hermanos tienen que saber que la oración tiene pilares, tiene actos obligatorios, y tiene sunan, y tiene cosas que invalidan esa oración, y tienen cosas desaconsejables que tenemos que evitar. Y uno de los pilares de la oración es el rezar erguido, dirigido a la qibla, ¿no? De ahí que siempre recomienda yo ver prácticas del Islam. Prácticas del Islam. Especialmente el apartado de la oración, sí. Istiqbal el qibla, dirigirse hacia la qibla, es una de las condiciones de la validez de la oración. Y uno de los pilares es al-qiyam lis-salah, rezar erguido, ¿no? De pie, salvo si hay una excusa jurídica. Estamos hablando de los rezos obligatorios. En los rezos voluntarios sí tenemos la posibilidad de rezar sentados, aunque no tengamos ningún impedimento de salud ni ninguna necesidad. Pero ahí tenemos la mitad de la recompensa, porque no estamos rezando de pie. Pero en el rezo obligatorio tenemos que cumplir con todas las condiciones de la oración primero, y luego tener en cuenta los pilares en las situaciones normales. Si tenemos alguna excusa jurídica, la cosa cambia. Si tenemos alguna dolencia, no podemos rezar de pie, tenemos que rezar sentados. Si no podemos rezar sentados, acostados. Si no podemos acostados, tumbados. Si no, simplemente con los gestos. Si no, simplemente con los ojos. Si no, simplemente con la mente, ¿no? La oración nunca se abandona, efectivamente, como dice la hermana. ¿Cuándo se puede rezar sentado en la situación de los rezos obligatorios sin tener un impedimento de salud? Pues cuando hay un riesgo, un miedo por nuestra vida, cuando hay una lluvia intensa, no podemos parar en la carretera, por ejemplo, estamos en el lugar donde no nos podemos refugiar en ningún sitio y tememos la salida del tiempo y no tenemos otra opción que rezar en el medio de transporte. O estamos en un medio de transporte, en un viaje largo, y no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de rezar erguidos de pie, dirigidos al qibla. Estamos en un avión, por ejemplo, que no tienen habilitado un lugar de oración, y es un viaje largo en el cual se nos van a solapar, digamos, diferentes oraciones y sacar algunas de su tiempo.
por lo tanto no tenemos más remedio. Aquí la hermana, su situación es muy especial. Primero, su Islam es prácticamente reciente, confidencial, no lo ha publicado, su entorno igual no lo va a aceptar de la mejor manera, todavía los que le rodean no saben su Islam, no tiene dónde rezar públicamente, podemos, digamos, considerarlo como un miedo por su integridad física, por su imagen, por su situación, y también tenemos ahí otra cuestión que es la salida del tiempo, ¿no? La salida de sacar la oración de su franja horaria. Aquí la hermana, si está en esa situación, puede recurrir al permiso, a la rukhsa del jama', entre dos oraciones, que es el Dhuhr y el Asr, y el Maghrib y el Isha. Si ella puede juntar esas dos oraciones, tanto adelantando la posterior o retrasando la primera, según su situación, pero rezándola bien y en condiciones, sería preferible en este caso. Si está en la misma situación, tanto juntándolos como rezándolos por separado, y siempre va a tener esa cuestión y no quiere sacarlo de su tiempo, inshallah, esperemos que al ser una situación especial, ocasional, que esperemos que cambie en un futuro próximo, inshallah, esperemos que su oración sea aceptada y que tenga su recompensa, pero tiene que saber que para hacerlo bien tiene que ser erguido, dirigido hacia la qibla en las situaciones normales. En situaciones extremas, como algo momentáneo, y podemos considerar su situación un poco especial, pues ahí sí no está haciendo, digamos, no está faltando a la oración, y inshallah ta'ala esperemos que le sea aceptada. Bueno, sinceramente casi me saltan las lágrimas, ¿sabes por qué, hermano Mohamed Said? Porque esta hermana acaba de entrar al Islam, su Islam es muy reciente y aún así está preocupada y vive al otro lado del planeta Tierra, vive en Sudamérica, y aún así nos plantea esta pregunta con preocupación, diciendo si su oración es válida o no. Y muchos que hemos nacido como musulmanes y hemos crecido como musulmanes, nos da igual y rezar o no rezar. Ya no es rezar erguido o sentado, sino el mismo rezo, que es algo muy lamentable. Barakallahu fik por el inciso. Es loable, ¿no? Es loable y es una exhortación para todos, sobre todo para aquellos hermanos que tienen abandonada la oración, que no se preocupan tanto. Es un pilar del Islam, es nuestra relación diaria con Allah subhanahu wa ta'ala. Y una hermana, como tú dices, que está en el otro continente, una persona que no tiene la ayuda de la comunidad musulmana, no tiene la ayuda de su entorno, está sola, está preocupada por su oración, la está rezando a tiempo, en su auto, como ella dice, escondida, pero también tiene la preocupación de que no lo esté haciendo de la mejor manera. Y como tú bien has dicho, musulmanes que han nacido y crecido en el Islam y familias musulmanas, ni siquiera se le pasa por la cabeza el tema de la oración, ni para bien ni para mal. Pues que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a todos y que le facilite sus asuntos, y que pronto, inshallah ta'ala, pueda disfrutar de su Islam libremente y públicamente. Nos pregunta Zeki acerca de las elecciones. ¿Alguna orientación nos pide para la comunidad musulmana hacia las próximas elecciones? Es decir, él nos escribe un mensaje en árabe que me costaría traducirlo aquí, digamos, sobre la marcha, pero nos dice lo siguiente, nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos dice: vuestra función, según él, es orientar a la comunidad musulmana y especialmente ya que hay elecciones, etc. Y nos pide alguna referencia al respecto. Primero, si se puede votar o no, eso ya está zanjado. Sí, ya lo hemos aclarado. Tenemos la sí. obligación como musulmanes en este contexto en el cual vivimos, en esta situación, tenemos la obligación de participar políticamente y activamente, ¿no? Porque de ello dependen muchísimas cosas, muchísimas cuestiones. Nuestro futuro, nuestra realidad, el futuro de nuestros hijos, como ciudadanos más, pero también teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestras necesidades especiales como minoría musulmana, pero ciudadanos, por supuesto, ¿no? Sí. Ese tema tenemos que zanjarlo ya, y sí debemos participar políticamente.
Nuestra labor efectivamente es orientar a la comunidad musulmana, pero básicamente en cuestiones del fiqh, en cuestiones de la religión islámica, y por supuesto la política forma parte de la vida diaria, cotidiana del musulmán y su realidad, y la política forma parte de la religión desde nuestra perspectiva. No hay una separación entre ambas cuestiones. Lo único que el voto o la participación política es una cuestión libre, es una cuestión que depende de la libertad de cada uno, las convicciones de cada uno, la ideología de cada uno, las inclinaciones políticas de cada uno. Por supuesto que no vamos a hacer campaña por ningún partido político desde aquí, pero simplemente a la hora de elegir a nuestros representantes como ciudadanos de este país, ¿en qué nos deberíamos fijar cuáles son Nos tendríamos que fijar en dos cuestiones. Primero, en el interés común como conjunto de sociedad, porque formamos parte de la realidad de nuestro país, España. Estamos hablando de las elecciones que se celebrarán, inshallah, en junio, digamos la segunda tanda, si se puede decir, ¿no? La repetición de las elecciones, dado que los grandes partidos no han llegado a un acuerdo y no han formado gobierno. Por lo tanto, primero tenemos que pensar en el bien común, en el interés común como parte de la sociedad. Si a España le va bien, nos va a ir a nosotros también bien. Si el país prospera, si el país mejora económicamente, si hay más estabilidad, si hay más servicios sociales, si hay más paz y seguridad, nos beneficiaremos igual porque somos parte de esta sociedad, somos ciudadanos más. Primero tenemos que fijarnos o velarnos por el interés común y fijarnos en la opción política que vela por ese interés común, por la paz social, por los servicios sociales, por el bienestar social, por los derechos, por las libertades, por la igualdad entre los componentes de esta sociedad. Y luego, como comunidad musulmana, el segundo punto es fijarnos en aquellos partidos políticos o en aquellos programas políticos o propuestas políticas o tendencias políticas que nos tienen en cuenta como musulmanes. Que tengan sensibilidades primero con la libertad religiosa, con el tema de la diversidad, con el tema de la manifestación de la libertad religiosa, con los derechos de la minoría, con el reconocimiento de los derechos y libertades de las minorías. Y somos musulmanes, tenemos ciertas necesidades, necesitamos mezquitas, necesitamos cementerios donde nos podamos enterrar acorde a nuestro rito musulmán, necesitamos una educación en los colegios, necesitamos una adaptación de la comida para nuestros hijos, necesitamos ciertos espacios como el resto de la ciudadanía, ¿no? Y eso se garantiza a través de las leyes, a través de las libertades, a través, digamos, de una madurez política. Por lo tanto, a la hora de votar o a la hora de participar políticamente, tenemos que fijarnos en aquellos colores políticos o en aquellos partidos políticos que tienen esa sensibilidad con nosotros y también tienen programas, que es lo más importante, programas políticos que velan por el interés general y velan por el bienestar social y por la prosperidad de todo un país. Y ahí cada uno es libre de votar al que vea oportuno. Lo más importante es la participación activa, positiva y, digamos, seamos conscientes de que podemos nosotros cambiar o participar en ese cambio que pueda sufrir nuestra realidad política o la realidad política de este país. Sí, por supuesto, la comunidad musulmana es una comunidad a tener en cuenta, tanto numéricamente como en su implicación en la vida social y en la vida política. Los musulmanes en España, no sé, ya rondan los 2 millones, por lo tanto cuanto más participemos, más se nos va a tener en cuenta. Cuanto más participemos políticamente, igual ahora lamentablemente no entramos en las estrategias, ni entramos en los planes ni programas políticos por la poca participación. Cuando nuestra participación sea notable, todos los partidos políticos nos van a tener en cuenta y ahí, inshallah ta'ala, podremos decir nuestra palabra y podemos participar en ese cambio o marcar la línea de victoria o de triunfo para cierto color o otro político. Barakallahu fik por esta orientación, estos consejos. Inshallah, nos vamos a una pequeña pausa, muy breve, inshallah, y volvemos enseguida en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum de nuevo, bienvenidos a Consultas Islámicas. Vamos a continuar con algunas preguntas que nos envían desde diferentes sitios de España y también desde el otro lado del charco, como se suele decir. Les recuerdo el número de teléfono que es el 911 73
0251 que ven en pantalla, y nos pregunta Juan. No quiero mencionar los apellidos, pero Juan nos pregunta diciendo: Salam alaikum, hermanos de Córdoba Internacional, queríamos haceros una pregunta importante para nosotros. Nos dicen: dentro de la mezquita tenemos una habitación con una pequeña radio local en la que solo emitimos el Corán en bilingüe, en español, y también programas islámicos sin ningún tipo de publicidad. Financiado particularmente, emitimos las 24 horas del día ininterrumpidamente. Dentro de la programación hay audios que bajamos de internet, dentro de los cuales hay algunos de este mismo canal, es decir, de Córdoba Internacional TV. Nos pregunta, pues ha ocurrido lo siguiente, que el imam de la mezquita, al escuchar estos programas, ha observado que hay algunos trozos en los cuales hay algún tipo de música, y nos ha dicho que es haram, que es ilícito, porque dijo textualmente: no había ninguna duda en que las 4 escuelas jurídicas coinciden en que la música es haram, es ilícita, y nos ha aconsejado quitar la música de los programas que emitimos. Por favor, os rogamos que en la respuesta seáis lo más explícitos que podáis en vuestra argumentación, pues si no queda suficientemente claro, podríamos tener que quitar de la radio los programas de divulgación del Islam que contengan algo de música, aunque sea al principio de los programas o en las pautas, es decir, las cabeceras, como se suele decir, etc., ¿no? Sabemos que el tema de la música, aquí hablamos de los instrumentos, ¿no? Cuando los hermanos hablan de música, la música engloba el cante y acompañado con instrumentos musicales. O solo los instrumentos. Musicales. Es decir, el cante sin instrumentos no se considera. El cante sin instrumentos son palabras, son sonidos vocales. No. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Sí. Lo que es bueno es permitido y lo que es malo es prohibido. Depende del contenido. Depende del contenido de esas palabras, sea anashid, sea cante, sea judá, sea ghiná, sea cualquier tipo, sea coro, etc. Entonces ahí nos fijamos en el contenido, en el mensaje y en quién lo hace y para quién, como dicen nuestros sabios. El cante, digamos, humano acompañado de instrumentos. Cuando hablamos de ciertos instrumentos de percusión, que son el tambor, el duf y lo que va en esa línea, es una cuestión... Mucha gente se olvida de que el piano es de percusión. Vamos a hablar de la cuestión tradicional, ¿no? Vamos a hablar del concepto popular o concepto básico, no para los especialistas en las cuestiones de música. Sí. Lo que tradicionalmente o históricamente se conoce como el duf o los tambores, etc. Eso es una cuestión también permitida, dado que hay textos jurídicos en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se permitía, etc. Aunque hay ciertos sabios que también los incluyen en el tema de los instrumentos. El tema de los instrumentos, al ma'azif. Primero, ¿cuáles son? Ahí está la cuestión. ¿Cuáles son los instrumentos que entran en musamma al-ma'azif? En esa denominación. En esa denominación. Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de aire, los instrumentos digitales hoy en día, porque hoy en día a través de un teclado de ordenador tú puedes componer una música y puedes tener todos los sonidos. Entonces, un sintetizador. Etcétera. Entonces, todo lo que no es duf o todo lo que no es percusión entraría en esa denominación del ma'azif o los instrumentos. ¿Por qué se dice que es haram? Porque hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionado, no digo narrado, mencionado en Sahih al-Bukhari como mu'allaq, pero su cadena de transmisión fuera de Sahih al-Bukhari es comprobada, constatada por ciertos sabios del hadith y determinan que es auténtico, que es sahih. سيكون أقوام من أمتي وسيأتي أقوام من أمتي يحلون أو يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف. Llegará una comunidad de mi umma, habrá una parte, un grupo de mi umma que harán lícito yastahilluna. Aquí yastahilluna es darle el atributo de hilía, de licitud a algo que no lo es, y menciona esas cuestiones.
¿Cuál? Her, que es el hera o el her, que es el adulterio, el zina, la fornicación. El harir para los hombres, que la seda para los hombres en el Islam es totalmente prohibida, pero para las mujeres es lícita. O al khamr, el alcohol, el vino, también lo harán lícito. Está mencionando cosas que de por sí tienen una condición o un juicio o un estatuto legal de prohibición, de herma. O al ma'azif. Aquí nuestros sabios de los derechos de los fundamentos del derecho islámico, de usul al-fiqh, plantean una cuestión aquí que es muy técnica, que es dalalat al-iqtiran, que es el argumento de correlación, correlación. Sí, el argumento de correlación. ¿Qué significa eso? Que a la hora de mencionar diferentes cosas, aunque no, si están mencionadas en el mismo contexto, ¿tienen el mismo juicio? O esa correlación no implica tener el mismo juicio. Es una cuestión sujeta a debate y la opinión más sólida es que esa dalala puede no tener la misma condición. Tú cuando citas esto y esto y esto y esto, has hablado de que esto es haram y esto y esto y esto, no implica que tenga el mismo juicio jurídico. Efectivamente, muchos sabios de las diferentes escuelas jurídicas determinan a través de este hadith y otros hadithes que al-ma'azif, los instrumentos musicales, desde la perspectiva islámica no son lícitos y limitan a la cuestión de la percusión o la instrumentación vocal, digamos al-aswat al-basharia, la voz humana. Y otros sabios, grandes sabios, por ejemplo el Imam Ibn Hazm, el gran erudito andalusí, Ibn Arabi y muchísimos más sabios de la época de los grandes imames, Ibn al-Arabi, sí, el Maliki, y Ibn Hazm al-Zahiri dicen que ese hadith es munqati', aunque les han refutado, contestado, etc. Pero dicen no hay argumentos. Los argumentos que son explícitos en la cuestión de tahrim al-ma'azif no son... Carecen de autenticidad. Carecen de autenticidad y los auténticos carecen, digamos, de ese juicio explícito. Al-sarihu laysa sahih was-sahihu laysa sarih. El argumento que es auténtico no es del todo explícito en su prohibición, y el argumento que es explícitamente, que conlleva explícitamente a la prohibición no es del todo auténtico. Es una cuestión sujeta a debate. Es una cuestión de divergencia de opinión, la cuestión de al-ma'azif. Y dicen nuestros sabios, iddi'a'u al-ijma'. En esta cuestión no sería responsable, ni sería justo, no formaría parte del aman al-ilmiyya. Decir que todos los sabios de la umma no tienen divergencia de opinión respecto a esta cuestión no sería correcto. Sí hay diferencia de opiniones, entre nuestros sabios. Hay más sabios que dicen que es una cuestión ilícita por esos argumentos que hemos mencionado, y hay grandes sabios también contemporáneos y antiguos que dicen que es una cuestión sujeta a debate, que hay que condicionarla con lo que hemos dicho al principio respecto al ghina. ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Y en qué contexto? ¿Y qué va a suponer y qué va a ocupar de nuestra vida, de nuestro tiempo, etcétera? Es decir, que no podemos abrir la puerta. En absoluto. El hermano ha mencionado el tema de nuestro canal en ciertos programas, decirle que nosotros no somos una referencia en todos los aspectos, por supuesto. Tenemos una línea de trabajo interna y tenemos una visión a la hora de tratar con a la hora de tratar con ciertas cuestiones jurídicas, pero no es la verdad absoluta. Si estamos hablando de una cuestión, nosotros tratamos desde nuestra perspectiva con esa cuestión desde la visión de que es una cosa divergente. Y es notable pues la presencia de algunos anashid con instrumentos y otros
No, la mayoría no. Las producciones que son ajenas, que no son propias del canal, pues tampoco podemos controlarla, pero también hay que separar. Si esa radio se emite dentro de la mezquita no sería propio, teniendo en cuenta esa divergencia. Nuestros sabios también nos dicen cuando hay una cuestión divergente, lo suyo es también evitar, ¿no?, esa discusión, esa discrepancia y ajustar esos criterios. También ese tipo de música tiene que ser algo no notable, no buscado en sí, no es fundamental, sino estamos hablando de música ambiental, estamos hablando de música taswiría, como se dice en los documentales o las cabeceras, etcétera. No estamos poniendo música con el fin de poner música, no estamos poniendo videoclips, no es un canal de videoclips de canciones, sino son ambientación que a veces puede ser vocal y incluso nuestros sabios, los más críticos con esta cuestión, cuando pasamos a la cuestión de la ambientación musical vocal, hoy en día no hay diferencia. Si la manipulación digital de esos sonidos no se trata de pasar de los instrumentos físicos y pasar a una ambientación vocal, pero con el mismo, como diríamos en árabe, con el mismo athar fi nafs, con el mismo, digamos, huella o con la misma consecuencia, con la misma repercusión. Sí. Tiene que ser un efecto diferente, ¿no? A recurrir a las cuestiones vocales, tiene que ser también acorde a su contexto, entonces siempre equilibrio y moderación en esa cuestión. No sería justo ni correcto decir que todas las escuelas jurídicas determinan que es haram, pero tampoco sería justo abrir la puerta y decir no, es una cuestión lícita y vamos a hacer lo que nos da la gana y vamos a utilizar cualquier tipo de música, sino hay que llegar a un equilibrio entre ambas, siempre valorando cuáles son los inconvenientes y cuáles son las ventajas. En el caso de que el tema de renunciarlo sería aprovechoso y sería, digamos, beneficioso, pues sería una buena decisión. Si el tema de incluirlo con esa cierta moderación no genera ninguna discrepancia, pues ellos también lo tienen que valorar. Barakallahu fik. Nos llama desde Ceuta la hermana Sumeya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Hola, assalamu alaikum, hermana Sumeya. Si nos escucha desde Ceuta. Sí, alaikum salam. Adelante. Escúchenos a través del teléfono, por favor. Apague o baje el volumen de su televisor y escúchenos simplemente a través de su teléfono, por favor. Sí, ya lo tengo bajo el volumen. Gracias. Adelante. Sí. Adelante, por favor, su pregunta. Sí, mira, que quería preguntar, es que mi madre es diabética. Sí. Y queremos saber si se le pasa el ayuno el día de Ramadán. Ajá. ¿Diabética tipo 1 o tipo 2? Tipo 1. ¿Utiliza insulina? Sí. Vale. Entendido. ¿Pero necesita comer o simplemente la insulina? No, simplemente la insulina. Ella lo hace qabel fajr. Si se pone su insulina durante el ayuno, puede llevarlo a cabo. No necesita, digamos, azúcares ni comer a lo largo del ayuno. No. Vale. Ella, la verdad es que cuando está en ayuno está bien, pero queremos saber si se le pasa o no. Vale. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermana Sumeya? No, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Salam Venga, alaikum. adiós. Vale, pues una pregunta acerca del ayuno relacionada con la diabetes. Diabetes, tipo 1. sí, ese tipo de diabetes es insulino dependiente, como se dice, necesita la ingesta, digamos, o la administración de insulina, ¿no? Que es una sustancia que el páncreas de esas personas con esa patología no genera y no produce, y por lo tanto el cuerpo necesita ese aporte externo de esa sustancia para que pueda transformar los azúcares en glucosa, por lo tanto en energía, y que tenga unos niveles de azúcares equilibrados en su cuerpo. Hay también diferentes situaciones. Hay personas que precisan de esa insulina y también necesitan de una ingesta alimentaria, ¿no? Unos azúcares a lo largo del día para tener ese equilibrio. Esas personas necesitan comer, necesitan comer aparte de administrarse la insulina. Sí. Esas no pueden ayunar porque no es compatible con su dieta, no es viable para ellos. Las personas que simplemente dependen de la insulina, de la administración de la insulina no invalida el ayuno.
según la opinión más sólida de la mayoría de nuestros sabios contemporáneos, porque no es un aporte nutritivo, no simplemente es una enzima que no fabrica el cuerpo humano por esa deficiencia, ¿no? Y esa enfermedad que tiene. Por lo tanto, la administramos a través por vía externa, una inyección subcutánea, y hace la función, ¿no? que haría esa enzima que produce naturalmente nuestro cuerpo, y no aporta ninguna cualidad alimentaria nutritiva para el cuerpo. Administrar la insulina no invalida el ayuno. La cuestión es si necesita comer o no necesita comer. Eso depende de la situación de cada uno. Si la hermana dice, yo simplemente con que administre mi insulina puedo aguantar el ayuno perfectamente y no me afecta, ni me entran mareos, ni desmayos, ni me debilita el cuerpo, simplemente me administro X dosis de insulina rápida o lenta, etcétera, en las franjas que tiene establecidas. Antes del ayuno o durante el ayuno no pasa absolutamente nada. Pero hay otras personas que dicen, no, yo necesito administrarme la insulina, pero también necesito comer para regular los tipos de azúcares, el nivel de azúcar en mi sangre, por lo tanto no puedo ayunar. Si la situación de la hermana es la primera, puede administrarse esa insulina y ayunar perfectamente, y luego inshallah seguir con sus comidas normales y su otra medicación si la toma, pero si necesita comer no debe ayunar y paga por ello. Paga una fidia que hemos explicado, disculpen, al principio, ¿no es así? Sí. Nos pregunta una hermana que prefiere el anonimato, ¿no? Dice, Salam alaikum, hermanos, tengo una consulta, es un tema que me tiene muy preocupada y quiero permanecer en el anonimato. Yo me divorcié de mi primer marido con hijos, conocí a un hombre y empezamos a salir y teníamos relaciones íntimas, y luego a mí me preocupaba esa situación en la que andábamos y le pedí que fuera a hablar con mi padre, para pedirle mi mano, cosa que él hizo, y mi madre le dijo que sí. Yo estaba de acuerdo, que él no tenía ningún problema, y luego le pedí que hiciéramos un documento, que lo plasmaran en un documento, que es casarnos por rito musulmán, y no podíamos hacerlo por los juzgados en Marruecos ni en España. Entonces los dos estábamos de acuerdo en que lo teníamos que hacer lo más pronto posible. En una ocasión fuimos de visita a casa de su madre en Marruecos, yo sin saber nada, él salió y habló con el imán de una mezquita de ese barrio y le explicó la situación, y entre ellos dos escribieron un documento en un papel, y solo ellos dos, y no mencionaron, dice el Fatiha. Eso también a lo mejor tendríamos que aclararlo, ¿no? No mencionaron el Fatiha con la boca, solo la escribieron, y cuando vino a contarme qué hizo, me quedé tranquila, y ahora tenemos 3 hijos, nos cuenta. Tienen 3 hijos en común y todavía no hemos tenido la oportunidad de casarnos por los juzgados, pero tengo la duda por mi parte de saber si lo que se hizo en su día es correcto en el Islam o no, y por favor quiero que me respondan porque es muy importante para mí saberlo. Faltan detalles. Faltan muchos detalles. Faltan muchos detalles para poder tener una concepción global de la situación. Sí. Ese acta, ese papel, ella lo denomina papel, no deja de ser un papel, porque un acta jurídica y administrativa no tiene es. Que tener un vigor. Tiene que tener un vigor administrativo, ahí faltan los testigos, falta el tema de la dote, falta la aprobación del wali. La cuestión del Fatiha es algo simbólico, lo del Fatiha es tradicional, no vamos a recitar Surat el Fatiha, es algo que no corresponde a ningún texto jurídico, ni entra, se hace Khutbat al-Haja, se hace, digamos, la introducción que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus sermones, tiene que haber un consenso y una aprobación y que conste en acta, tiene que haber testigos y tiene que haber la aprobación familiar por parte del wali en el caso de la mujer, y tiene que haber bara'at ad-dhimma, el khulu min al-awarid, capacidad matrimonial en ambos. Ahí dicen no podemos llevarlo a cabo en los juzgados tanto en España como en Marruecos. Esto me da a entender de que hay algún impedimento jurídico. Me da a entender de que algo impide que se registre ese acto. ¿Estará divorciada del todo de su marido o simplemente es una separación con el marido anterior? Él está en la condición
opción de contraer nuevamente matrimonio o no. Entonces faltan detalles. Tenemos que saber que su responsabilidad está libre de cargos, si se puede decir, jurídica. No tiene ninguna implicación jurídica. Faltan detalles. Tal y como lo cuenta la hermana, no es un acta matrimonial correcta islámicamente. Por lo tanto, nuestra recomendación, hay una aprobación familiar, etcétera, hay unos hijos por el medio, es una situación complicada. Se ha ido complicando. Se ha ido complicando. No me atrevería a pronunciar fácilmente porque necesitaríamos tratar este tipo de casos en privado y teniendo más detalles para tener una visión o tener un juicio más exacto. Simplemente una pregunta para no... ¿Su preocupación está justificada? Está justificada, está más que justificada y se tienen que preocupar y tienen que hacer lo posible para enmendar esta situación y arreglarlo lo antes posible por la vía administrativa, jurídica islámica. Podemos excusarles en el sentido de que no lo sabían o eran ignorantes en esa cuestión, desconocían esos pasos jurídicos, se puede contemplar, pero también ahí hay que saberlo, hay que preguntarlo a la persona y decir, ¿tú sabes que el acta matrimonial consta de esto y de lo otro? Si te dice sí, entonces no tiene la excusa de la ignorancia o el desconocimiento. Si no lo sabía, ¿por qué no has recurrido al tema de los juzgados, etcétera? No les quiero complicar más la situación, pero tampoco está muy clara la situación para pronunciarse. Es una cuestión que trata de arad, ¿no? De honor, de linaje, de reputación. No se puede uno pronunciar fácilmente y gratuitamente. Faltan detalles que son necesarios, que se informen, o que se pongan en contacto con nosotros por privado para darnos más detalle, para tener una concepción global, una visión global de la situación, y ahí jurídicamente uno se puede pronunciar y decir, pues estáis en tal situación o en otra. Barakallahu fik. Nos quedan 5 minutos, hermano Mohamed Said. Quizá vamos a ir un poco rápido con algunas preguntas y algunas quizá dedicarles unos minutos más. Vale. Nos pregunta Hamid una pregunta que es, ¿a qué edad se debe empezar a hacer el ayuno? A partir de la pubertad, que es la edad estipulada jurídicamente como la edad de la responsabilidad jurídica, Sinnut Taklif. En los varones, tanto en los varones como en las mujeres, pues es a través de la pubertad. Es llegar a la mujer cuando tiene su primera regla y los varones pues cuando, digamos, llegan a esa edad de pubertad. Barakallahu fik. Nos pregunta Mohamed si se puede hacer la ablución, el wudú, con agua de mar. Por supuesto, porque es un agua pura, como viene mencionado en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. Hadith sahih. Le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, compañeros que viajaban por mar y que tenían poco agua y temían, ¿no?, utilizar ese agua en la ablución y quedarse sin agua para beber y para otras necesidades, y le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ¿podemos hacer la ablución con el agua de mar? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, les contestó esa pregunta y les añadió otro beneficio, ¿no? El bayan fawqa al-haja, como dicen nuestros sabios, les aportó otro juicio, otro estatuto legal relacionado con el mar, que es que su pesca, los animales marítimos son lícitos para nosotros, aunque sean carroña, en el sentido de que no son sacrificados, ¿no?, como los animales terrestres que son lícitos para nosotros. Dijo, huwa at-tahuru ma'uhu, su agua es pura y purificadora, porque al-tahur es diferente que tahir. Tahir es limpio, puro, pero eso es, y no se puede utilizar en la ablución ritual, pero tahur es puro en sí, limpio en sí, y se puede utilizar en la limpieza ritual. Por lo tanto, el agua de mar es pura, purificadora o purificante, y su pesca, los animales que son puramente marítimos, son lícitas en su consumo para nosotros, aunque no sean sacrificados. A lo mejor este hadith nos sirve para concienciarnos acerca de los océanos, los mares, para mantener su pureza y su limpieza, tal y como nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque está siendo un problema la contaminación en el mar, ¿no? Por último, una pregunta de una joven que está estudiando enfermería y nos pregunta que en esos estudios se ve obligada a, por ejemplo, tocar o
una vez que pase a ejercer como enfermera, se va a ver obligada a tocar a varones que no tienen un vínculo, digamos, con ellos, no son maharim, ¿no? Y también nos dice que en sus prácticas les hacen practicar la sutura, ¿no? Sobre piel de cerdo. ¿Qué decirle en este aspecto? En el aspecto de la formación, si es algo inevitable, ¿no? que ella no puede controlar el manejo de ciertos productos que son impuros islámicamente, imagino que utilizan guantes, obviamente por cuestión de higiene, por cuestión también de contaminación o que contraer alguna infección, etc. Por lo tanto, no va a tener un contacto directo con esas cuestiones impuras, ¿no? Y aparte, si son necesarias para su formación y para el desarrollo de su formación como enfermera, como practicante, no pasaría absolutamente nada. A la hora de ejercer, pues también es inevitable estar en unas situaciones en las cuales va a tener contacto, en el aspecto profesional, en el aspecto laboral, no es un contacto íntimo. Si puede evitarlo, lógicamente eso no entra en su control, ¿no? Pero no sé si se puede, está en sus manos, no sé si se puede solicitar, no sé si se asignan enfermeros para varones y enfermeras para mujeres, no sé cómo se distribuye el trabajo, digamos, sobre la marcha, ¿no? en su función, pero si en las situaciones que se vea obligada a llevar a cabo una tarea de cuidar o limpiar o desinfectar una herida o una muestra de análisis o tener un contacto o lavar a una persona mayor, etcétera, son cosas que son funciones que forman parte de su labor. Inshallah ta'ala no tiene ninguna implicación, no está faltando a ningún precepto religioso, porque está en una situación de necesidad y una situación que sale de su control y forma parte de su labor como enfermera, teniendo en cuenta que ella, según qué situación, haga todo lo posible para evitar esas situaciones incómodas que le puedan surgir, y teniendo en cuenta que son situaciones ocasionales, no que le van a surgir de vez en cuando o mínimamente. Barakallahu fik, hermano Hussein. Nos quedamos sin tiempo, inshallah seguimos respondiendo a sus preguntas en la ocasión próxima, inshallah, que será el jueves próximo, inshallah. El lunes. El jueves, sí, en este caso. Inshallah, hermano Hussein, muchísimas gracias por todo, por las explicaciones. Y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos, tanto aquí en directo como a través de los vídeos que vamos colgando en YouTube y en nuestra página de consultas islámicas, que les invitamos a seguirnos ahí y compartir nuestros contenidos. Muchísimas gracias, que pasen un feliz fin de semana y que Allah les guarde, les proteja. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz sea con todos ustedes. حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا.